Bueno, buen día, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a presentar nuestro plan de negocios, el cual tiene un enfoque educativo y se llama EduSpark. El objetivo principal que nosotros tenemos como proyecto es presentar una alternativa a la educación como tal está planteada actualmente, una manera personalizada como tal de llevar la educación a través de una metodología de negocio, la cual es Design Thinking, en donde nos vamos a enfocar en las necesidades que tengan los usuarios como tal para suplir como esas necesidades que estos demandan. La justificación que tenemos como tal del proyecto es debido a que los métodos tradicionales que se emplean actualmente en el área de la educación son muy poco específicos y no suplen las necesidades como tal que buscan el usuario hoy en día, ya que las personas hoy en día quieren aprender de una forma más personalizada, más amigable, y es como la manera en la que nosotros queremos incursionar como tal en este proyecto. ¿En qué consiste como tal el servicio que queremos ofrecer? Como ya lo dije, son tutorías personalizadas a través de un servicio freelance. Este servicio freelance es mediante, digamos que nosotros como empresa funcionamos como un intermediario entre el estudiante y el docente freelance como tal. Esta persona como ofrece sus servicios, las capacidades que tiene como tal de enseñar un tema en específico, el tema solicitado por el estudiante, y de este modo se conectarían las personas en sí. Bueno, también como para agregar en la parte del concepto en la plataforma y cómo vamos a adentrarnos en el mercado, la plataforma que vamos a implementar es una plataforma que funciona 24 horas al día y como tal, como se los dije, al ser impulsada por educadores freelance, estas personas se contactan directamente como con los estudiantes y ya realizan como toda la organización de los horarios, los tiempos en los cuales se van a atender entre ellos, pero como tal el soporte que nosotros brindamos como plataforma, tanto a los estudiantes como a los docentes, que vamos a tener como aliados en nuestra organización, en nuestro negocio. Vamos a estar disponibles todo 24 horas al día para esto. Bueno, mi nombre es Eliana Gallego. Les voy a hablar sobre el DOFA. Realmente entonces, pues las fortalezas de nuestro proyecto es pues realmente un modelo que se destaca por la flexibilidad, la personalización y la capacidad de adaptación. Para mantener estos beneficios, se propone capacitar continuamente a los tutores, actualizar metodologías, fomentar la retroalimentación de los usuarios y fortalecer alianzas estratégicas e innovaciones internas. Las oportunidades, pues en este caso, el auge del aprendizaje pues online y la formación continua que abre pues posibilidades a estudiantes. La idea es como aprovecharlas e invertir pues en un marketing digital, escalar tecnológicamente la plataforma, diversificar las ofertas con talleres y simulaciones sectorizadas, y también es clave seguir las tendencias y explorar de manera internacional. Las debilidades de nosotros realmente son pues la falta de una plataforma desarrollada, la dependencia tecnológica y la baja visibilidad de la marca. Entonces se recomienda pues lanzar prototipos y buscar alianzas con desarrolladores e instituciones, fortalecer un soporte técnico y trabajar en posicionamientos como con testimonios y presencia pues en eventos. Las amenazas ya van más a la alta competencia, los cambios regulatorios, la disrupción de tecnologías, también mitigar en este caso, mitigarlas, y pues esto se debe a la innovación constante, monitorear el entorno legal y diversificar canales de captación y fidelización de los usuarios. Eso sería como tal el DOFA. Hola, le vamos a presentar pues también como la idea de todo el organigrama que tenemos para la organización. Nosotros decidimos llevarla en 3 niveles, en el nivel directivo, administrativo, operativo.
pues ya tenemos, por ejemplo, el director general, en el nivel administrativo tenemos la académica, la tecnología, el de marketing y ventas, finanzas y clientes. Y en el operativo, pues tenemos los freelance, en ese caso serían los tutores y los instructores de las clases, tenemos los gestores de redes, los contadores y recursos humanos, ya generalmente vamos a tener de inicial un empleado de cada uno. Además de eso, también tenemos pues presente toda la normativa legal de la constitución de la empresa. Pues primeramente tenemos que guiarnos por el tema del Código Sustantivo de Trabajo, tenemos que estar por leyes que nos justifiquen y que nos den como la calidad de estudio que nosotros queremos como ofrecer al estudiante. Tenemos además de eso normas sobre el manejo de residuos electrónicos, ya que nosotros como vamos a tener vamos a tener alianzas con varias tecnologías, va a ser como importante el tema de los residuos electrónicos. Tenemos pues también en la parte legal todos los registros tributarios en cuanto a la DIAN, todo el tema de la facturación electrónica, la declaración del pago y de IVA, que en este caso pues aplicaría para el tema estudiantil, normas de política de distribución de utilidades. Nosotros como somos los de la junta directiva, Zuli, Martín y Eliana, pues nosotros tenemos que mirar cómo vamos a repartir en las ganancias. Como somos una SAS, somos una constitución de una SAS, tenemos que vamos a repartir un 10% de las ganancias para cada uno y el resto pues pensamos reinvertirlo para generar una rentabilidad a futuro. Es lo que tenemos por el momento en la constitución de la empresa. Bueno, buen día, mi nombre es Uli. Les voy a hablar entonces del presupuesto y de toda la parte financiera, de cómo estamos proyectados a lograr todo esto mencionado por mis compañeros anteriormente. Entonces tenemos para comenzar el presupuesto administrativo, en el cual incluye todo lo que es la nómina del agente de planta, todo lo que tiene que ver con los documentos y todos los procesos de constitución de la empresa, y todo lo que necesitamos para empezar para el desarrollo de la actividad económica. Entonces acá podemos ver el costo de la constitución, podemos ver la nómina de los empleados, que son la parte base de la compañía, como lo mencionaba mi compañera, que es el gerente, el contador, recursos humanos, el asistente, el soporte técnico. Tenemos también los costos fijos mensuales, que son los que necesitamos pagar sí o sí para el desarrollo de la actividad económica, que son lo básico, que es un arriendo, los servicios públicos, aparte de lo mencionado anteriormente. Tenemos el presupuesto de mercadeo, en el cual está desarrollado todo el presupuesto que se necesita para poder empezar desde cero con todo lo que tiene que ver con la plataforma. Vemos acá el desarrollo de la marca, el desarrollo de la plataforma, el contenido inicial, el lanzamiento de la campaña, los equipos de software que son indispensables para poder el desarrollo de la plataforma, la investigación de mercado, que ese es el que nos va a dar pues como la entrada al mercado y a darnos a conocer como institución virtual. Y claramente también tenemos una parte de nómina, que son las personas que trabajarían en planta día y noche. Tenemos el presupuesto de producción, que realmente es básicamente los costos de clase, por ejemplo, por estudiante, con tutorías adicionales y todo lo que tenga que ver, todo lo que requiera el estudiante. No todos los estudiantes van a requerir lo mismo, entonces hay casos especiales en los que el cobro depende de la especialidad que necesiten. Para lograr esto, entonces empezamos realizando un flujo de caja por 12 meses, que sería nuestro primer año, hablando del año 2025, para dar un buen comienzo a este desarrollo. Necesitamos una cantidad de estudiantes en promedio de 100 personas, con un precio mensual de 250,000 pesos. Vemos
el ingreso de cada mes es la cantidad de estudiantes por el precio, y los costos variables los estamos calculando sobre 70.000 pesos, dicho que cada mes, cada que aumenta un estudiante, el costo variable se me incrementa en 70.000 pesos. Los costos fijos, que incluyen nóminas, servicios públicos y el arriendo, que es todo lo mencionado. Acá podemos ver reflejado la utilidad neta por mes, que quiere decir que son los ingresos menos los costos variables menos los costos fijos. Y así sucesivamente vamos calculando mes a mes, en el cual vemos que todo está formulado. Si se le hace algún cambio a la cantidad de estudiantes, él me va a cambiar toda la parte. Por ejemplo, si yo pongo 113 acá, podemos ver cómo se mueve todo el flujo de caja. Este es a 12 meses, en el cual vemos una utilidad, puede que se vea pequeña, pero realmente para ser pioneros en esta clase de educación, vemos una utilidad de 10 millones de pesos, pero es una utilidad que va a estar muy promediada por la cantidad de estudiantes. Si yo cierro el año con una cantidad de estudiantes de 300, vemos que la utilidad me aumenta a 42 millones de pesos, la cual para hacer educación virtual está bien garantizada. Tenemos el flujo de caja proyectado a 5 años, comenzando por el año 2025, con un promedio de 115 estudiantes. El precio promedio también está calculado sobre el año, y el flujo detallado, que es el que tenemos en la otra hojita. Tenemos los ingresos, los costos variables y los costos fijos, que todo va variando acorde a la cantidad de estudiantes. Vemos que en 5 años estamos proyectados a tener una utilidad neta de 700 millones de pesos, que si cumplimos pues con la cantidad de estudiantes, podemos tener esa utilidad neta o ser un poco superior. Tenemos el estado de resultados del año 2025, que es un ingreso de 354 millones, menos los costos variables, que lo cerramos en 96 millones. Vuelvo y digo que cada estudiante es variable por 70.000 pesos, y lo estamos trayendo directamente del flujo, y los costos fijos, que también traemos el dato directamente del costo fijo, para una utilidad neta de 77 millones de pesos. Esta utilidad neta es la que realmente anhelamos ganar durante el primer año, durante el año 2025, en el cual es una proyección bastante alta, bastante ambiciosa, pero se puede lograr. En el estado de deuda CAPEX vemos que está todo lo que tiene que ver con la deuda de la constitución como tal. Vemos que son los gastos, todo lo que tiene que ver con el costo para podernos constituir como SAS, para poder desarrollar las plataformas y poder desarrollar toda nuestra actividad económica. Vemos la constitución, el desarrollo de la plataforma, los equipos, y claramente necesitamos una oficina para poder que la gente pueda desempeñar sus labores. El cálculo WACC es el costo promedio ponderado de cada peso financiado. Tenemos unos aportes por los socios de 28.700.000. Tenemos un valor de la deuda de 12.300.000, que es básicamente la compra de los equipos y la plata para poder desarrollar la plataforma. Tenemos el valor total del capital, que son 41 millones de pesos, y tenemos el KEM, que es el costo capital de rendimiento esperado. ¿Eso qué quiere decir? Que esperamos sobre todas las ventas un rendimiento del 20%. Tenemos el costo de la deuda, que son 15% mensuales, que son de estos 12.300.000, y tenemos el porcentaje de los impuestos, que son proyectados del 33%. Tenemos acá la suma total de lo que serían entonces nuestras deudas, y el resultado del WACC, que está totalmente formulado. ¿Qué quiere decir? Que para que nuestro negocio sea rentable, necesitamos que como mínimo generar el 17% de rentabilidad. Si el negocio nos baja el 17% de rentabilidad, quiere decir que podemos empezar a tener pérdidas. Podemos perder también el punto de equilibrio. Tenemos acá
ya vamos a calcular lo que es la BNE, la BNA y el TIR. ¿Qué quiere decir? La BNA es el cálculo en millones de pesos sobre lo que esperamos totalmente en utilidades. Cada año vemos el incremento de la utilidad neta, entonces lo que el BNA nos muestra es cómo todo lo que en dinero, todo lo que nosotros vamos a mover en utilidades cada año. Claramente está neteado, pero está formulado en el cual está restando los 41 millones de pesos que necesitamos como capital para arrancar. Y tenemos la TIR, que es la tasa interna del retorno para toda la serie de flujos, que está sobre un 280%. Lo normal es básicamente entre el 100 y 150, pero está muy bien porque el proyecto es viable. ¿Por qué es viable? Esto significa que el valor presente de los beneficios supera el costo de la inversión y el proyecto crea valor para los inversionistas. El TIR, que es el WACC, la rentabilidad interna del proyecto es mayor al costo de financiarlo y el proyecto es rentable incluso considerando el riesgo y el costo del capital. Acá tenemos la proyección del negocio sobre el Producto Interno Bruto, sobre la inflación y sobre el TIN, la utilidad neta de cada año, y aquí vamos a ver los números en conclusión general, porque es, a pesar de los movimientos del PIB, de la inflación y del TEA, porque es rentable, y vemos que el análisis muestra un panorama positivo para el proyecto, un crecimiento económico estable, reducción de inflación, disminución de las tasas de interés y un aumento considerable de la rentabilidad neta. Esto sugiere que el proyecto es financieramente viable y rentable a largo plazo, especialmente hacia los años finales del periodo. En 5 años, vuelvo y repito, anhelamos estar teniendo una utilidad neta del proyecto de 700 millones de pesos, que claramente varía acorde a la cantidad de estudiantes que tengamos. Para agregar al final, y en base a los datos que la compañera nos acaba de dar, estos datos financieros, para sustentar un poco todo esto y el hecho del por qué planteamos estas ganancias y esta capacidad que vamos a tener en cuanto a la viabilidad del proyecto, es debido a que actualmente la educación y los estudiantes prefieren estudiar de manera online. Esto debido a la flexibilidad y la reducción de costos que tienen realmente tanto ellos como algunas empresas en cuanto a infraestructura como tal, la inversión de infraestructura como lugares, estudio físicos, por decirlo así. Tenemos datos directamente desde Statista que nos plantean que del 90% de los estudiantes encuestados en Colombia a lo largo del año en las instituciones que tienen, digamos, asociadas como tal esta empresa Statista, nos dice que el 90% de los estudiantes que pudieron estudiar y acceder a manera de educación virtual, el 72% de ellos, de estos 90, el 72% prefirieron la educación virtual debido a esta flexibilidad que tienen. Y el resto de ellos la prefirieron debido a los costos. Y el 10% restante que está por encima simplemente no decidió rellenar la encuesta o simplemente están en desacuerdo como tal con la educación virtual, pero vemos que es una minoría frente a la cantidad de estudiantes que prefieren elegir la educación digital, la educación virtual. Ok, para dar como un poquito de redondeo del flujo, como para que más o menos podamos entender de dónde salieron los valores del precio por estudiante, para saber pues como el cálculo de este precio. Tenemos que se realizó un crecimiento mensual del 2.5% de estudiantes mensuales. Tenemos un ajuste de precios cada 6 meses, que acá en el financiero se ve, en el flujo, acá los 6 meses exactamente, cambia el valor, porque lo ideal es tener un incremento cada 6 meses para poder que sea viable, o tenemos por 12 meses, que es el año acumulado. Esto sería todo.